Hola, señalábamos en nuestro video anterior que aunque preguntar es un derecho fundamental de los niños y niñas, a veces les resulta difícil ejercerlo porque se han formado en ambientes autoritarios en donde hacer preguntas se considera sospechoso. Subrayábamos también la importancia y sentido que tiene el preguntar como aquella práctica a través de la cual el mundo se nos abre hacia la búsqueda de nuevos sentidos. Debemos ahora, puesto que se trata de preguntar, plantear la pregunta más fundamental. ¿A qué llamamos preguntar? ¿En qué consiste preguntar? ¿Qué es propiamente preguntar? Buena parte del trabajo filosófico que queremos hacer con los niños reposa sobre el supuesto de que las preguntas exploratorias, esas preguntas que nos invitan a ir más allá de lo que sabemos, son la clave de una buena educación filosófica. El que quiere trabajar en filosofía para niños tiene que pulir las herramientas con las que cuenta para hacer preguntas. Tiene que cultivar el arte de preguntar. Para comprender el significado de algo, podemos preguntarnos por el origen y significado de la palabra que lo nombra. ¿De dónde vienen palabras como pregunta y preguntar? Preguntar viene del verbo latino praecuntare, que significa someter a alguien a un interrogatorio. Tiene inicialmente un sentido judicial. Preguntar es interrogar a alguien para saber algo, para extraerle información o conocimiento. Este es su sentido original. Interpelar a alguien para obtener algún tipo de información o alguna respuesta. Sin embargo, en el griego clásico había dos verbos que pueden ser traducidos por preguntar. Uno de ellos era eromai, que quiere decir preguntar o interrogar a alguien. Quedan pocos rastros de ese verbo en nuestra lengua, aunque de ahí se formó la palabra ironía, que es esa capacidad para preguntar algo haciéndose el tonto. Eso es alguien irónico, el que pregunta por algo simulando que no sabe. El otro verbo es este, kenteo, que significa aguijonear, fustigar, expoliar algo, como cuando se fustiga o espolea un caballo para que vaya más rápido. El propio Sócrates, el preguntador por excelencia, se comparó más de una vez con el tábano, ese animalito cuya picadura nos produce una rasquiña tremenda, que nos lleva a rascarnos de forma permanente hasta hacernos una herida. El que pregunta de forma insistente y repetida es semejante al que tiene un aguijón que clava en los demás. De este segundo verbo, kenteo, se formó el verbo latino percontari, que tiene el sentido original de tantear algo, buscar algo en el fondo del mar o de un río, pues es un término derivado de contus, que es un palo para remar. Kontos en griego significaba también palo, vara o barra. El contus era como una percha, ordinariamente metálica, que se ponía en el extremo de un objeto, como un bastón, para sondear o examinar alguna cosa. Antiguamente, los navegantes lo utilizaban para tantear el fondo del lecho de un río, con el fin de saber qué tan profundo era. En este sentido, percontari es sondear la profundidad de algo, como se sondea la profundidad de un río con la ayuda de un palo. ¿De qué nos sirve esta exploración?
nos muestra sobre todo que preguntar no es solo interrogar a alguien para que diga lo que sabe, como interroga el juez al testigo en una audiencia judicial. Tampoco es exigir una información o respuesta, como nos la exigen en un examen o en una entrevista de trabajo. Preguntar es mucho más. El que pregunta pincha, desafía, aguijonea a otro para que le sugiera algo. Como el tábano con el que se comparaba Sócrates, el buen preguntador lanza y clava su aguijón en el otro para estimularlo, para que saque a flote significados por construir y no solo las informaciones que posee. Pero preguntar no es solo lanzar aguijones, es algo más fundamental aún, como en aquel contus o palo con el que se sondeaba la profundidad del río. Preguntar es ahondar, profundizar en el sentido de algo. Se pregunta no solo para saber, se pregunta para comprender mejor el sentido, para ahondar en todas las posibilidades de significación que hay en las cosas. Este es el verdadero sentido de las preguntas en la investigación filosófica. Preguntamos para explorar el sentido de lo que creemos, sentimos, pensamos, hacemos y somos. La pregunta es por ello la herramienta por excelencia de la investigación y la enseñanza filosófica. En el aula de clase se hace filosofía preguntando por todo, especialmente preguntándonos por el sentido que tienen las cosas que vivimos. Tal vez no haya mejor manera de profundizar en el sentido de las preguntas que haciéndonos preguntas sobre lo que es una pregunta, sobre lo que ocurre en nosotros cuando hacemos preguntas y sobre la diferencia y relación que tienen las preguntas con otras cosas, como los problemas, los misterios y las propias respuestas. Para profundizar en ello, nos vamos a servir de un diálogo que se da entre Harry y su padre en una de las novelas de Matthew Lipman, Elisa. Voy a leer y a comentar a continuación un pasaje de este diálogo y en videos posteriores leeré y comentaré las partes sucesivas. Dice así: Papá, ¿qué es una pregunta?, dijo Harry. Lo que tú me estás haciendo. Sí, ya sé que te estoy haciendo una pregunta, pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. ¿Cuál es la pregunta que me estás haciendo? Estamos dando vueltas y más vueltas, como si estuviéramos jugando al gato y al ratón. ¿Quién empezó? Papá, es en serio. ¿Qué es una pregunta? ¿Por qué quieres saberlo? Papá, eso no importa. ¿Por qué quiero saberlo? ¿Qué importa por qué quiero saberlo? Quiero saberlo, eso es todo. Tú estás siempre preguntando por qué. ¿Por qué no puedo yo preguntar por qué? Papá, lo que te he preguntado es una cosa muy sencilla y tú das vueltas y más vueltas. Todo lo que trato de averiguar es qué es lo que ocurre cuando hacemos una pregunta. Creí que te había contestado. ¿Cómo que me contestaste? Tú no me contestaste, tú solo me hiciste un montón de preguntas. Yo no tendría que hacer tantas preguntas si supiera unas cuantas respuestas. Y tal vez si yo supiera lo que son las preguntas no haría tantas. Tal vez si supieras lo que son, harías aún más. Destaquemos algunas cosas que ocurren aquí. Harry le pregunta a su papá y le pregunta qué es una pregunta. Pero esta no es cualquier pregunta y no es una pregunta fácil. Preguntarse qué es una pregunta o en qué consiste esta es preguntarse por el sentido
que tiene la acción de preguntar. El papá de Harry es consciente de lo difícil que es la pregunta y tal vez por eso le da algunas vueltas. No la rechaza, pero pone a Harry a explorar los supuestos de su pregunta. No le responde a Harry su pregunta, sino que se la devuelve, se la ayuda a examinar e incluso a replantear. Tal vez esto sea lo mejor con las preguntas que nos hagan los niños. No responderlas de forma directa, sino responderlas planteándoles nuevas preguntas que los lleven a comprender el sentido de sus propias preguntas. Si he tomado este diálogo como punto de partida, es porque allí hay un modelo interesante de cómo explorar las preguntas con los niños. Ahondaremos en el comentario a este diálogo en nuestro próximo video. Hasta entonces.